¿Cómo un país elige a su principal líder político, al que algunos llaman presidente, otros primer ministro, otros rey, emir, líder supremo, etcétera? En Estados Unidos, cada 4 años, el Partido Demócrata y el Partido Republicano presentan un candidato a las elecciones presidenciales, y el que más votos electorales obtenga, ese gana. No deben confundir votos electorales con votos por cabeza, porque hay casos como en el 2016 cuando Hillary Clinton obtuvo casi 66 millones de votos y Donald Trump unos 63 millones, pero ganó Donald Trump porque obtuvo más votos electorales. El sistema electoral estadounidense es complejo y tachado de obsoleto, pero hoy no hablamos de eso. Siguiendo sobre cómo eligen a su líder en distintos lugares del mundo, recordemos que, por ejemplo, en América Latina, cada 4, 5 o 6 años, dependiendo del país, varios partidos políticos que pueden ser 3 o 4 o 12 y más partidos, presentan a un candidato, que es elegido en primera o segunda vuelta. En Rusia, al igual que en América Latina, varios partidos políticos presentan a su candidato, pero da igual quién se presente porque siempre gana Putin, que ni siquiera se molesta en ir a los debates. En Europa, donde aún hay reyes, príncipes y princesas, hay diferentes tipos de democracia, pero muchos son elegidos por el Parlamento y no como estamos acostumbrados en América Latina. Se da el caso que el líder de una nación europea puede ser reelegido muchas veces, como fue el caso de Felipe González, que estuvo 14 años como presidente del gobierno de España, o Angela Merkel, que estuvo en su cargo de canciller 16 años, y nadie los acusó de dictadores. Pero bueno, de eso tampoco hablaremos hoy. En Oriente Medio tenemos a Irán, que es una teocracia con un líder religioso supremo y un presidente que se elige por elección directa cada 4 años. Y también tenemos países chapados a la antigua con un rey o emir que no se eligen democráticamente, sino que es un mandato que se hereda. Cosas que mí no entender, pero respeto sus tradiciones. En Corea del Norte, el líder supremo también hereda el trono y controla absolutamente todo, hasta cuántos granos de arroz deben servir a la población. ¿Y en China? Pues en China el presidente es elegido por 5 años por el partido mayoritario de la Asamblea Popular Nacional, que está compuesta por casi 3.000 diputados de diferentes partidos políticos. Sepan que en China, aparte del Partido Comunista, hay 8 partidos políticos reconocidos más, pero tienen unas características que les unen. Todos son de izquierdas y llevan casi la misma línea con el Partido Comunista, cuyo poder está consagrado en la Constitución. Por eso es común escuchar eso de que China tiene un sistema de gobierno de partido único, y hacen referencia al Partido Comunista, que son precisamente los encargados de elegir al presidente de la nación cada 5 años. El actual líder chino es Xi Jinping, que llegó al poder en el 2012 y fue reelegido en el 2017. Un año más tarde, en el 2018, el Partido Comunista de China votó a favor de la reforma a la Constitución que permitía a Xi Jinping presentarse indefinidamente a la reelección, acabando con el límite de 2 mandatos que se encontraba en vigor. ¿Y saben qué? El pasado mes de octubre, Xi Jinping aseguró su 3er mandato, y no parece que vaya a ser el último. No en vano, varios medios occidentales hacían seguimiento del histórico encuentro del Partido Comunista, y no era para menos. Nadie puede negar que durante los 10 años de Xi Jinping en el poder, el cambio en China ha sido monumental. China logró erradicar la pobreza extrema y ahora el país ha entrado en una competencia global de poder, influencia y tecnológica cada vez más intensa con Estados Unidos, lo que hace que las 2 economías más grandes del mundo hayan entrado en una fase de enfrentamiento a nivel geoestratégico. Aunque hay quien recordará más la represión contra los uigures, la estricta vigilancia a la que se ven sometidos sus ciudadanos en la calle y en internet, el control sobre los movimientos de Hong Kong y la subida de tensión con Taiwán. Como mencioné antes, nadie dice nada cuando en España un hombre gobierna 14 años o Merkel gobierna 16. Nadie dice nada cuando el mundo democrático y libre hace grandes negocios con dictaduras y monarquías. Sin embargo, el siguiente dato de impacto desenmascara la hipocresía occidental.
pues muchos expertos en Estados Unidos y Europa se oponen firmemente a que Xi Jinping siga teniendo un tercer mandato. Esto tiene mucho que ver con el antagonismo del líder chino a Occidente y su liderazgo internacional, y poco nada tiene que ver con la falta de democracia y el gobierno de un solo partido en China, que siempre ha estado allí. Que en Occidente ya no quieran a Xi Jinping en el poder tiene simples explicaciones: doble moral, hipocresía y un temor a que China se convierta en hegemón. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado el último e importante congreso del Partido Comunista Chino, al que no asistí, a pesar de lo que anda diciendo por ahí mi amigo Federico. Les explicaré cómo se fraguó el ungimiento de Xi Jinping como líder absoluto y a qué múltiples retos se enfrenta. China ha apostado por un liderazgo fuerte y consolidado, y eso no ha gustado en Occidente, pero es un claro aviso a navegantes. Sin más introducción, empecemos. Gran parte de la población en China recuerda con mucho cariño y admiración a dos grandes líderes: a Mao Zedong por ser el fundador de la República Popular China, pese a sus catastróficos fracasos como el Gran Paso Adelante, y a Deng Xiaoping por ser el hombre que lideró las reformas de mercado en su país, lo que le valió el apodo de arquitecto de la China moderna. Xi Jinping, de 69 años y con un tercer mandato bajo el brazo, parece empeñado en escribir su propia gran historia. Sepan que el presidente chino es hijo del general militar revolucionario Xi Zhongxun, que perteneció a la élite revolucionaria del Partido Comunista Chino. Por eso no es de extrañar que su hijo Xi Jinping se interesara por la política. El trabajo de Xi Jinping fue como el de una hormiga, ascendiendo de rango hasta convertirse en el vicepresidente del Partido Comunista Chino bajo el mandato de Hu Jintao. En el 2012 se convierte en secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y en el 2013 es elegido presidente. Con eso empezaba su verdadera historia política internacional. Poco después de asumir el poder en el 2012 y al percibir el descontento entre los miembros del partido por una corrupción desenfrenada que se encontraba fuera de control, Xi Jinping lanzó una campaña anticorrupción, prometiendo castigar tanto a los tigres como a las moscas, es decir, prometió castigar tanto a los poderosos líderes políticos como a burócratas humildes, a todos por igual. El movimiento fue tan astuto que puede acreditarse como una de las principales formas en que ha podido consolidar su poder. Entre noviembre del 2012 y abril del 2022, el organismo de control anticorrupción del Partido Comunista Chino ha investigado más de 4.700.000 casos de corrupción, un delito que en China puede ser castigado hasta con pena de muerte. Esta campaña anticorrupción hizo dos cosas por Xi Jinping: lo legitimó aún más dentro del partido y ante la gente, y también lo ayudó a purgar a los opositores políticos. No en vano ha sido criticado por usar su cruzada contra la corrupción como una herramienta para deshacerse de rivales políticos potenciales, como Zhou Yongkang, ex miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, que ha sido el principal líder del partido en ser castigado bajo Xi Jinping. La otra purga de alto perfil, aparentemente por cargos de corrupción, fue la del carismático Bo Xilai, quien alguna vez fue considerado el principal rival de Xi Jinping. Así las cosas, para octubre del 2016, Xi Jinping era ya el amo y señor del Partido Comunista. Bajo Xi Jinping, la política económica de China ha enfatizado el control estatal y se ha resistido a ser contenida y exprimida por los estadounidenses. Pues no es un secreto para nadie que desde Washington hay un creciente intento de detener el progreso del Gran Dragón como principal rival en el comercio, tecnología e influencia globales. En marzo del 2018, la Asamblea Popular Nacional de China votó para eliminar el límite presidencial de 2 mandatos, allanando el camino para que Xi Jinping permanezca en el poder indefinidamente. Esto ha sido un indicador importante del creciente poder de Xi Jinping, y desde entonces su sello de autoridad dentro del país y como la voz de China a nivel mundial se ha vuelto más imponente. El presidente chino también cultivó cuidadosamente y luego usó para sí mismo las enormes ventajas que la estructura interna del Partido Comunista Chino otorga al líder máximo, o sea, en este caso, le otorga a él.
En los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto de China se ha más que duplicado, pasando a 17,73 billones de dólares. El número de personas que viven en la pobreza rural se redujo de 82 millones en el 2013 a 6 millones en el 2019. No según datos comunistas, sino según datos del Banco Mundial. Mientras que el número de multimillonarios en la China continental, medido por la revista Forbes, creció de 103 en el 2012 a 539 en el 2022, en comparación con los 735 en Estados Unidos. China también ha ampliado enormemente su infraestructura. Ha multiplicado casi por 5 su red de líneas ferroviarias de alta velocidad, a más de 40.000 kilómetros, lo que es más que el resto del mundo combinado. Por supuesto, muchos de estos éxitos han sido un proceso en el tiempo y no se deben atribuir solamente a Xi Jinping, dado que su predecesor Hu Jintao, del cual Xi Jinping fue vicepresidente en su último mandato, también contribuyó enormemente. Al enorme progreso chino dentro del país se suma el aumento de su presencia en el extranjero. Xi Jinping ha trabajado duro para proyectar el poder blando, así como para expandir el comercio y otras alianzas, al tiempo que realiza movimientos tachados de agresivos en el mar de la China Meridional, donde tiene disputas territoriales con varios países asiáticos. Si hablamos sobre la defensa china, sepan que el presupuesto anual para este ámbito es de 293.000 millones de dólares, ocupando el segundo lugar después del de Estados Unidos, que es de unos 800.000 millones. Y es que a medida que China acelera la modernización de su ejército, ha aumentado su número de portaaviones de 1 a 3 en comparación con los 11 que posee Estados Unidos. China también tiene un programa espacial ambicioso. En los últimos años ha llevado naves a la Luna y a Marte y acaba de completar hace unos días su propia estación espacial. Ahora hablemos de los retos y problemas a los que se enfrenta Xi Jinping, que harán que su tercer mandato sea diferente a los dos primeros. Entre ellos, una desaceleración económica provocada por una crisis en el sector inmobiliario, algunos problemas en el sector financiero y las severas restricciones de su política COVID-0, que los funcionarios dicen que son necesarias para proteger el sistema de atención médica por la baja tasa de vacunados. No debemos olvidar la presión política constante del gobierno chino sobre los medios de comunicación estatales y sobre los poderosos conglomerados de Internet de China, ya que también pueden suponer un problema a la larga, ya que el hecho de controlar cualquier punto de vista público puede hacer que los chinos se rebelen en masa en un futuro. En el escenario global, las relaciones de China con Estados Unidos, Europa y Australia están en su punto más bajo en medio de la competencia económica y tecnológica. Y no debemos olvidar las tensiones en el estrecho de Taiwán y las diferentes posturas con Occidente en lo que respecta a la guerra de su aliada Rusia en Ucrania. Días previos a que Xi Jinping fuera elegido presidente por tercera ocasión para otros 5 años, la prensa internacional hizo gran eco de la aparición de 2 pancartas colgadas en un paso elevado en Pekín. Una en protesta directa contra Xi Jinping, donde lo tachaban de dictador y traidor nacional. Y en la otra pancarta se criticaba la política de COVID-0 por quitarles la libertad y, según se lee, esclavizarlos. Y es que la política de COVID-0 en China ha estado estresando a los ciudadanos más de la cuenta, lo que ha hecho que muchos ciudadanos vayan quitando su apoyo al Partido Comunista. El país ha estado imponiendo grandes bloqueos en las ciudades a la primera señal de un aumento de los casos, dado que no quieren vivir a escala nacional lo que pasó en Wuhan o en otros países como Italia o varios en América Latina, que vieron colapsados sus sistemas sanitarios. Una razón clave es su servicio de salud pública relativamente débil y la falta de las últimas vacunas nacionales más efectivas, ya que no admiten dentro de su territorio ninguna vacuna extranjera. Pese a que la política de COVID-0 es muy estricta y la población que antes la apoyaba ya empieza a mostrar cansancio por los confinamientos, un dato de impacto lo dice todo. China tiene la tasa de mortalidad por COVID más baja del mundo. 4 muertes por millón de habitantes, mientras que la de Estados Unidos, con todos los recursos, es de 3.291 muertes por 1 millón de habitantes.
Sin embargo, el descontento social por esta política ya cansina puede llevar a un estallido social, como se vieron en varios países occidentales en las peores fases de la pandemia. Y es por eso que el gobierno chino debe empezar a manejar el tema desde otra perspectiva y con nuevas políticas. El 20º Congreso del Partido Comunista Chino terminó el sábado 22 de octubre con un momento impresionante. Y es que el expresidente Hu Jintao, que entregó el poder a Xi Jinping hace 10 años y que estaba sentado a su lado, fue escoltado físicamente durante el acto bajo la mirada de los medios y el aparente consentimiento de Xi Jinping. El incidente puede considerarse como una forma de escenificar el deshacerse de lo viejo para que florezca lo nuevo con fuerza. Y algunos llegaron a calificar de humillante el haber sacado así al expresidente chino sentado en primera fila. Pese a todo, los informes de los medios oficiales dijeron que el antiguo líder no se encontraba bien y por lo tanto fue asistido y llevado a una dependencia cercana para que descansara. La realidad detrás del incidente es algo que solo lo saben sus protagonistas. Aunque es cierto que no es la primera vez que Hu Jintao, de 79 años, ha sido visto en público mostrando una salud cada vez más frágil. No obstante, este hecho ha desatado una tormenta de especulaciones y críticas en el extranjero. Antes de que Xi Jinping llegara al poder en el 2012, era casi una tradición dentro del Partido Comunista darle cierto espacio a miembros más jóvenes como posibles sucesores del máximo líder. Pero esta vez, con el miembro más joven teniendo 60 años, no hay un nombre destacado que pueda hacerle sombra a Xi Jinping pensando en el futuro. Esto es una señal potencial de que el líder chino no planea renunciar al poder en el corto plazo, y Taiwán puede empezar a prepararse, porque uno de los sueños de Xi Jinping es reunificar a toda China. Y como ya lo hemos hablado en otros videos, para Pekín, para la ONU, para Estados Unidos y para casi todo el mundo, Taiwán sigue siendo parte de China. A los ojos de Xi Jinping, China está haciendo bien las tareas para reclamar el lugar que le corresponde en el mundo. Pero el camino que su país tiene por delante, dijo recientemente, está plagado de vientos fuertes, aguas agitadas y tormentas peligrosas. Desde el seno del Partido Comunista dicen que los crecientes desafíos se derivan de una situación internacional sombría y compleja, con intentos externos de reprimir y contener a China. Y es que la relación entre China y Estados Unidos empieza otra vez a tensionarse en una nueva etapa de guerra comercial y tecnológica. Estados Unidos ya ha empezado a ponerles palos en la rueda, como restringirles la venta de chips y semiconductores para que la industria tecnológica china no se desarrolle y tenga un camino complicado para poder exportar. Libre comercio le llaman en Washington. También debemos prestar atención al tema de Taiwán. Xi Jinping ya ha reconocido que en China pueden haber dos sistemas, pero dice que China solo hay una, y Taiwán es una provincia más de su inmenso país. Expertos militares en Estados Unidos estiman que entre el 2025 y el 2027, China estaría lista para una intervención militar en Taiwán si en esta isla siguen considerando independizarse. Pero la intervención se puede adelantar si desde Pekín lo consideran necesario. Biden ya dio a entender que va a apoyar a los taiwaneses mucho más de lo que apoya ahora a Ucrania. Y si con las sanciones de Estados Unidos y sus aliados a Rusia por su guerra a Ucrania el mundo ya se puso al revés, no me imagino de lo que puede pasar si Occidente sanciona con la misma dureza a China por su intento de recuperar Taiwán por la fuerza. No olvidemos que a diferencia de Rusia, China es la segunda economía del planeta. Y a diferencia de Ucrania, Taiwán es el corazón de la tecnología mundial con sus chips y microprocesadores. Dispositivos importantes para encender desde una tostadora o el televisor hasta para enviar una nave espacial a la Luna, a Marte o más allá. Al parecer, China ha querido apostar por un liderazgo consolidado y fuerte en un momento delicado de su historia, con grandes retos, enemigos, competencia y adversarios. Y como dicen frecuentemente en la tierra del tío Sam, no hay que cambiar de caballo cuando estás cruzando el río. Así que todo parece indicar que Xi Jinping seguirá en el poder hasta que un día sus ojos se cierren eternamente. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.